Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro y te doy la bienvenida a un video más de tu canal Swiss IP Visión. En el capítulo de hoy quiero compartir mi experiencia de contratar el tren de logística de la ciudad de Yibu hasta la estación de Abroñigal en Madrid. Esta es una de las rutas. Para mi gusto, cuando lo fui a visitar o antes, era una gran expectación, sobre todo tomando en cuenta ahora con el tema de los contenedores y la crisis mundial, que más de uno, bueno, si no sabían, a las personas que nos dedicamos al comercio exterior, estamos encontrando muchísimas dificultades en la logística de los barcos que están saliendo de Asia a prácticamente cualquier parte del mundo. Las entregas están siendo muy lentas, más aparte el grupaje está muy escaso y el precio para hacer el booking de un contenedor completo, tanto de los de 20 pies o los de 40, se ha ido pues a 4, 5, 6 veces más su coste. Para que te hagas una idea, en un transporte normal, cuando esto estaba de forma fluida antes del COVID, el transporte desde la ciudad de Hong Kong, el puerto de Hong Kong, hasta el puerto de Valencia, rondaba sobre unos $3,000 el contenedor entero, dependiendo el tonelaje que fueras a transportar, pero no andaba por ahí. O sea, había ofertas inclusive de logística que podrías hacer grupaje en contenedores con menos precio que eso. Al final, pues ha venido la crisis de los contenedores, vienen las campañas de Navidad y para todos aquellos que se están intentando cumplir con la campaña para entregar materiales de logística, pues se han encontrado, seguramente no me van a dejar mentir, se han encontrado con dificultades de la línea de transporte, la frecuencia, el tipo de contenedor permitido, bueno, lío y precio, muchísima especulación puede ser. Y claro, yo en ese punto, para tomar otra alternativa, ya sabía o había escuchado que existe un tren de mercancías que sale de la estación de Yibu en China, a 1 hora y media al sur de Shanghai, hasta la estación de contenedores de Abroñigal en Madrid. Así que me tomé a la tarea de investigar cuál era la situación, poco a poco ir buscando, etc. Encontré poca o muy poca información por internet de cómo contratarlo. Yo pensaba que me iba a encontrar la típica website, ¿no? Ven aquí a contratar tu contenedor, o nosotros te llevamos de Yibu a Madrid, o ven aquí, llámame ahora mismo, pásame los datos online, te paso todos los datos. No había nada. Inclusive me llamó la atención también, por ejemplo, que el societario de esta línea de transporte, que está configurado por la China Railway, más aparte me parece que hay una de Rusia, una parte que cuando cruza pues está custodiado por ellos, y la Deutsche Bahn hacían posible, pues no sé, iba a haber muchísima propaganda, publicidad o maneras para poder llegar a ellos, contratar sus servicios y organizar la logística con la comodidad de llegar a Abroñigal, hacer tu despacho aduanal de manera correcta, sencilla y fácil. Ahí mismo bascular o pasar tus contenedores o tus mercancías, si es poco a poco, porque existe muchísima facilidad de almacenaje, etcétera. Dije, bueno, debe de ser una buena opción. Así que me fui hasta Madrid, estuve recorriendo e intentando encontrar de primera mano cuáles eran las situaciones actuales del tren que sale de Yibu hasta Abroñigal en Madrid. Bueno, en resumen, me encontré con una situación totalmente diferente a lo que yo esperaba. En la frecuencia, pues llamaba mucho la atención cuando iniciaron esta ruta o publicaron esta ruta, la nueva ruta de la seda. Llamaba mucho la atención el tiempo. Se explicaba que desde la estación de Yibu hasta Abroñigal iban a tardar aproximadamente solamente 16 días, porque aunque sea el recorrido más largo del mundo, inclusive más largo que la línea transiberiana rusa, este transcurso de más de 13,000 kilómetros se lograba en solamente 16 días, y además de carga, ¿no? Dedicados para el transporte de carga. Dices, bueno, pues de aquí somos. Pero luego empiezas ya metidos en el tema, cuando te pones a ver las pormenores. Una de las cosas primeramente que me llama la atención es, número uno, en un tren
la limitante del espacio que hay es comparado con un barco, pues de 1000 a 1, ¿no? A un barco le pueden caber más de 3000 contenedores o 5000, los hay, inclusive los Trans-Panamá que llevan una cantidad enorme de contenedores, pero en un tren no. En este que estábamos hablando en contexto, está pasando pues por las ciudades, por ejemplo, hace la primera parada en Alaskshou en China, después para ahí mismo hace el intercambio de plataforma en Dostik, Kazajistán. Luego entrando en Rusia hace otra parada en Omsk y seguido de esto hace otra inspección en Brest de Bielorrusia hasta que entra en la Comunidad Europea en Malacevice. Si estoy pronunciándolo de forma incorrecta y alguien lo quiere comentar, soy todo aprendiz. Malacevice en Polonia hasta pasar por la vía de Irún, porque ahí hay que hacer último cambio de plataforma por el ancho de las vías que van cambiando entre país y país hasta que llega a la estación de Abroñigal en Madrid. Entonces, en esos intercambios de plataforma, la persona con la que me entrevisté, me estuvo comentando, por ejemplo, que había muchas cosas a tomar en cuenta. Para aquellos que estaban interesados en transportar perecederos tipo, pues no sé, material fresco, como pueden ser el jamón español o las patas de pollo, que aquí en Europa pues prácticamente no tienen ningún aprecio y allá se consideran un delicatessen, pues iba a poder tener un intercambio, ¿no?, comercial tanto de allá para acá como de aquí para allá, para aumentar tanto el tráfico de mercancías como las relaciones. Y además por el tiempo es el que marcaba mitad de tiempo contra un barco, más aparte la logística que te puedes ahorrar, porque cómodamente ya no tienes que hacer ninguna maniobra complicada, simplemente llegar, recoger, desaduanar y repartir. Pero no, resulta que de los 50 vagones que están todavía actualmente y de las 3 salidas por semana con la frecuencia que inició este proyecto en el 2014, resulta que ahora mismo solamente a Madrid llegan solamente 10 contenedores de los 50. Los otros 40 se están haciendo paradas, la primera en Alemania, donde se bajan la mayoría de las piezas del contenedor, casi 40, llegan al puerto de Duisburg en Alemania y directamente desde ahí ya el tren va bajando con muy poquitos más hasta llegar a la ciudad de Abroñigal en Madrid, al puerto de carga, con solamente 10. Luego pregunté también, bueno, si en este momento no hubiese tanto espacio, no sé si pudiese haber agrupaje. El grupaje consiste en el que en un contenedor de 40 pies o de 20 pies te reserven el espacio para un pallet. En un pallet pues te cabe un poquito de material decente. Con la variable tiempo pues era atractivo para poderse traer. En mi caso, por ejemplo, estoy importando material como pueden ser baterías de litio que no puedo transportar por el avión. Por cierto, quiero aprovechar un poco para comentarles, he hecho marca registrada Swiss IP Vision Tools para baterías de litio, en la cual, ya que estamos, ¿no? Esto ya es un poquito de compartirles esto. Tengo la marca registrada para las baterías de litio de estaciones fotovoltaicas, que bueno, en otro video les hablo con más detalle. El caso es que yo me los quería traer por tren, hice toda la inspección hasta la oficina para ver exactamente en qué podía consistir, cómo poder dar datos concretos cuando tuviese un pedido, para poderle darle certidumbre a mis clientes del tiempo de demora en el caso de una entrega, sobre todo en caso de una entrega rápida, que hoy en todas las plataformas el tiempo de espera para poder, si no están en bodega, pues están en muchos casos faltando a la verdad, porque si te dicen esto te lo entregamos el lunes de la semana próxima, resulta que de la semana próxima, pero del próximo mes. Tienes que leerlo con mucha cautela, inclusive pues uno de los dichos que dicen que para que no te estreses en comercio internacional es no le pidas peras al olmo. Si estás viendo que el barco se hunde, pues no esperes que te vaya a llegar la mercancía, ¿no? Toma tus precauciones mejor, asegúrate las cosas y no te desesperes, porque el que se desespera pierde. El caso es que para este tren de mercancías de Gibú Madrid, yo tenía muchísimas esperanzas para que tuviese en forma activa una nueva
forma de comunicar a mis proveedores y a mis clientes de que ya tenía una nueva forma de entregar, iba a cotejar y valorar los precios. Resulta también que el precio para hacer los envíos no solamente se encarecía comparado con lo que ya está pasando con los contenedores de ruta marina, pues estábamos hablando de que esto se encarecía 10 veces más. Además, el tiempo de los 16 días, por una razón de cambio de vías y por una razón logística, pues la frecuencia les ha llegado un poco a entorpecer esta ruta comercial, y los 16 días hasta Broñigal se han convertido, según ella me está diciendo, de forma realista, de 30 a 40. Entonces no solamente es un poco más tardado que el barco, sino que además es más caro. Y luego, por último, están las limitaciones del tipo de material que podemos transportar. Me explicaba, por ejemplo, que cuando hay estos cambios de vía, sobre todo cuando entran en la parte de Rusia, desde Rusia en Omsk hasta, o cuando entran en Brest, en Bielorrusia, la vía de tren o esos vagones no vienen preparados con atmósferas ni tampoco con climatización. Entonces, por ejemplo, en estas épocas del año, intentar pasar el producto estrella desde España, que puede ser el vino, no es posible, porque las botellas simplemente no llegan reventadas, o no pueden aguantar el tiempo de espera en los cambios de maniobra porque los vagones se congelan. Otra segunda, por ejemplo, fueron las sanciones comerciales que le han puesto a Rusia, porque, bueno, yo no estoy muy enterado de cómo ha habido. Si alguien quiere explicarlo más al detalle en los comentarios, se agradece. Pero sí se ve que la Comunidad Europea con Rusia últimamente, entre el yo te doy gas, yo no te lo doy, y luego ahora te presto, te lo vendo y lo demás, le han sancionado muchísimo. Entonces Rusia también se ha defendido y ha tomado sus precauciones o sus sanciones propias, y en el caso de España le ha afectado porque le ha puesto una sanción al jamón. Entonces, uno de los productos estrella que puede salir desde aquí a China, que también es muy preciado, resulta que no puede pasar por Rusia porque está sancionado por el fitosanitario, o por la ley, o lo que se hayan inventado como una barrera comercial, que ya sabemos un poco de qué va todo esto, ¿no? También de allá hacia acá, en mi caso concreto, que yo quiero transportar las baterías de litio, pues resulta que tampoco puedo, porque en la parte de Bielorrusia resultó que alguien se sintió ofendido. Resulta que las baterías no cumplen con los reglamentos de seguridad para el transporte, por lo tanto el tren no está preparado para ese tipo de operaciones, y por lo tanto tampoco podía traerlas. Al final, pues la situación de más rápido, más barato y a ver cómo sale, resultó que es más caro, resultó que es más lento y resultó que no se puede. Entonces, pues bueno, para mi caso, seguramente habrá algunos otros empresarios que están trabajando en este sector y que están haciendo las importaciones directas, y que a lo mejor pueden tener cabida, sobre todo en la frontera en el primer puerto de descarga con Alemania. Y esto es importante, que no sé, un buen punto de información, porque hay países, por ejemplo, yo trabajo en Suiza, donde no tenemos puerto marino. Entonces, cada vez que queremos hacer la importación logística hasta Suiza de contenedores que tienen que cruzar los mares, resulta que pues los puertos de salida, de entrada, son siempre mediterráneos, o si no del Atlántico Norte, por ejemplo en Alemania, en Rotterdam, en Holanda, o en Brandenburgo. Bueno, estos sitios en donde además esto implica ir a contactar ahí con un forwarder, tener tu contacto de logística, organizar el traslado de pallet, más aparte la aduana de Europa, más aparte la de esa aduana suiza, y implica muchísimas cosas, porque por ejemplo en tema de mercancías, Suiza, para los que no sepan, está en la Comunidad Europea a nivel Schengen para personas, pero no para mercancías. Entonces todos los materiales tienen que pasar por la aduana y tienen su tarifa especial. Es una situación muy cómoda para los que no están enterados. Por ejemplo, traerme mercancías a mí a España, en general, entre tiempo, logística, pagos, impuestos y lo demás, me encarecen las cosas entre un 28 a un 39%. En cambio, en Suiza es solamente del 7.7, que es el VAT, y los trámites de la aduana. Casi lo reduzco una a 4 veces el coste. Y eso hace que, pues dependiendo el proyecto en el que te estás involucrando, como pueden ser, no sé, en el tema nosotros de la videovigilancia, cuando salieron todas estas opciones de poner cámaras termográficas en los aeropuertos, bueno, venían 2 o 3 piezas para organizar una instalación, pero las facturas de compra y todo lo que era el volumen de negocio
con solamente 3 o 4 piezas nos llegábamos a más de 20 o 30.000 euros. Al final, pues Suiza era un buen punto para comenzar a tener el material, la logística, la organización y ese tipo de situaciones. Pero no, se quedó así. No lo quiero hacer muy largo este video. Si crees que la información que estoy compartiendo te es interesante y te parece prudente suscribirte, te invito a que hagas clic ahí abajo, compártelo con quien creas que puede ser interesante esto. Disfruta del domingo, está haciendo un sol increíble. Mi nombre es Alejandro y esto es un video más para IP Visión.